build international coalitions, the need that we make bridges between ourselves. And then I really also wanted to recognize the role of WLP in doing these bridges is really very important, and we should come up with many initiatives on how to bridge, how to exchange, because, as I just said, even if democracy is more consolidated in one or another country, it is always a work in progress. And as all work in progress, this is struggle of power. Thank you. Thank you, Jacqueline. I think you have touched upon many important elements of consolidating democracy, but one issue that I would like to pick up on is your focus on the economic, sort of an egalitarian economic distribution of income, resources, and so forth. Because what is the main missing link in democratic discussions is economic rights. And as, the more polarized a country is in terms of class structure, the more authoritarian it has to be to keep the masses in control. So democracy goes astray. And your linking the women's movement to the labor movement, I think, is also something we should always remember and revisit, because most feminist movements are or have originated from the labor movement. Today, with globalization, labor unions have become dysfunctional, unfortunately. Working class movements have become undermined. So how do we learn from that lesson and consolidate our forces and our energies given the realities today? And that's where I think the international coalition and the role of WLP you have touched upon are extremely important. So while we're trying to keep order in our own homes, let us not forget that these problems at home are very much strongly linked with our neighbors, those across the ocean, and so forth. So international coalition, transnational movements today are a key to beating conservative political trends. So this is our, I think, progressive sort of force that we can rely on today. Last but not least, I'd like to turn to Gloria Cano from Peru. We are sitting here in Peru, but with very little knowledge, at least on my part, as to what is happening in Peru. So could you please tell us about your experience? Muchísimas gracias. Mi nombre es Gloria Cano. Soy abogada y actualmente directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, una organización que tiene ya 30 años de trabajo de lucha constante por la vigencia y defensa de los derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente me gustaría poder conversar con ustedes con respecto a cómo ha sido la transición democrática en nuestro país, en el Perú, y cuál ha sido la participación de las mujeres en esta transición. El Perú es un país que ha sido, bueno, de su vida republicana a la fecha, ha tenido siempre golpes de Estado, ha habido grandes etapas de dictaduras, pero digamos que este último periodo, de los 12 años que tenemos ahora desde que cayó el gobierno de Alberto Fujimori, es el periodo más largo de democracia que hemos tenido. Entonces, provenimos de una historia llena de sobresaltos, de etapas duras, de dictaduras militares, pero también incluso a la dictadura de Alberto Fujimori fue una dictadura que nació desde ya una elección democrática. Alberto Fujimori fue electo en las urnas en el año 1990, pero en el año 92 él dio un autogolpe de Estado, disolvió el Congreso y comenzó a construir un aparato organizado de poder que tuvo serias ramificaciones en el Poder Judicial, en la Fiscalía de la Nación
tomó el Jurado Nacional de Elecciones a base de corrupción y todo un aparato, subordinó a las Fuerzas Armadas a su mandato, pero creando dentro de estas Fuerzas Armadas una línea de corrupción. Fueron miles de millones de dólares sacados de los presupuestos de las Fuerzas Armadas que fueron desviadas a diversas personas que trabajaban en el entorno de Alberto Fujimori, y dentro de este gobierno se creó una política antisubversiva que tuvo una doble cara, una cara digamos legal, que era la de decir vamos a trabajar con la población contra el terrorismo, pero una cara clandestina, que era la de creación de destacamentos militares destinados a la eliminación de blancos selectivos, y muchos de estos blancos pertenecían también a la oposición política a Alberto Fujimori. Entonces, debemos también señalar que desde 1980 nuestro país comenzó a vivir una etapa de conflicto armado. Hubo el Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, de tendencia maoísta, se levantó en armas en el Perú contra el Estado democrático de ese entonces, y si bien tenía un discurso de que quería una justicia social, que quería el poder para el pueblo, lo cierto es que avanzaban en las zonas andinas e iban eliminando a todo aquello que ellos señalaban era parte del viejo Estado. Miles de personas fueron ejecutadas en la sierra del país, dirigentes comunales, líderes y lideresas que se oponían a este movimiento fueron ejecutados, entre ellos dos de las mujeres más conocidas que en el ámbito de Lima crearon una resistencia urbana contra este movimiento, fueron ejecutadas por Sendero Luminoso. Y hablo de la lideresa María Elena Moyano, que fue la presidenta de la Federación de Mujeres de Villa El Salvador, una gran líder, una gran mujer, y fue no solamente ejecutada con disparos, sino se dinamitó su cuerpo como una expresión de que no debía de quedar nada de ella, no debía quedar recuerdo de ella en su oposición a este movimiento subversivo. También Pascuala Rosado, una mujer que organizó comedores populares durante la crisis económica, fue tildada de una agente del colchón del imperialismo, del colchón del capitalismo, por crear estos comedores populares, y fue ejecutada también por Sendero Luminoso. Entonces, muchos de los movimientos populares, muchas de las mujeres que surgieron en los movimientos populares tenían temor de salir ya a liderar estos movimientos, y esto fue también un canal para que el gobierno de Alberto Fujimori creara un clientelismo en estas organizaciones de sobrevivencia que se habían creado precisamente para combatir la crisis económica. Lamentablemente este clientelismo tuvo un gran efecto, y muchos de los movimientos sindicales y populares se vieron mermados, no solamente por la acción de Sendero Luminoso, sino también por la acción de la dictadura de Alberto Fujimori. Él tenía la posibilidad, luego de crear una nueva constitución del Estado, de ser reelecto por una oportunidad, y es así que en el 95 fue reelecto teniendo todo el aparato para la propaganda. Luego, posteriormente, hizo una ley interpretativa por la cual se le permitía una segunda reelección, a pesar que la Constitución lo prohibía, pero decía de que reinterpretando la Constitución sí podía reelegirse una vez más. Y fue así que a partir del año 96, 97, hubo mucho movimiento contrario, tratando de oponerse ya a este gobierno dictatorial. Con mucha mayor fuerza se perdió un poco el miedo porque a todo opositor político comenzaban a llamarle subversivo, agente subversivo, a encarcelarse a cientos de personas. Hubo más de 1000 personas detenidas, condenadas por delito de terrorismo a penas graves, incluso hasta de cadena perpetua, siendo inocentes, no habiendo tenido ninguna prueba en su contra. Tanto es así que el propio gobierno de Alberto Fujimori
se vio la necesidad, por la presión interna y externa, de dar perdón presidencial, de dar salida, una salida de libertad a todas aquellas personas que habían sido detenidas sin prueba alguna. A partir del 96, 97 se genera todo un movimiento de oposición y las mujeres comienzan a generar también unos movimientos especiales, o sea, y tiene un desarrollo especial. Comienza a surgir el movimiento amplio de mujeres, también hay una concentración en el MUD de lo que se llamaba Mujeres por la Democracia, y comienzan a hacerse marchas en contra de la dictadura. Son movimientos de mujeres a los cuales que se van sumando a otros movimientos sociales, pero levantando también algunas reivindicaciones propias del movimiento de mujeres. Es así que luego llegan grandes marchas que se llamaban Luto por la Democracia, A Parir la Democracia, y luego también llega en el año 2000 la Marcha por los 4 Sueños, donde el movimiento de mujeres tuvo una importancia relevante. Se llegó a llenar calles y calles de puras mujeres reclamando democracia. Sin embargo, incluso tanto fue el movimiento de mujeres que la OEA tuvo que convocar a una de las lideresas de estos movimientos para formar parte de la mesa de negociación. Y una de estas lideresas es la actual alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Bueno, luego el gobierno de Alberto Fujimori se cae, sale a la luz videos donde se ve toda la pobredumbre de su gobierno, se ve a su principal asesor, Vladimiro Montesinos, entregando dinero a jueces de la Corte Suprema, a magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, a la Fiscalía de la Nación, es decir, sobres y sobres de dinero para comprar conciencias de magistrados, para comprar conciencias de parlamentarios, y esto entra en una nueva crisis y Alberto Fujimori termina huyendo del país y refugiándose en Japón. Comienza la transición democrática y primero tuvieron participación de diversas mujeres en comisiones de investigación precisamente al gobierno corrupto de Alberto Fujimori, que tuvieron gran importancia. Nel Townsend fue una de las mujeres que lideró una de las comisiones de investigación que revelaron al país toda esta corrupción del gobierno de Fujimori, y también desnudó este aparato de eliminación que existía dentro del gobierno de Alberto Fujimori. Hubieron también dentro de este gobierno de Alberto Fujimori, como les repito, algunos destacamentos de miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército que se dedicaban a eliminar algunos blancos selectivos. Precisamente la lucha por la verdad y por la justicia fue encabezado, al igual que en muchos otros lugares del mundo y de Latinoamérica en especial, por mujeres. Hubo un caso en especial que se convirtió en un caso muy emblemático y cuya situación toda la sociedad reconocía como mujeres que tenían una voz, no solamente por su caso, sino una voz que llamaba a la alerta en busca de la democracia, y menciono que es el caso de las mujeres, del caso conocido como el caso de la cantuta. La cantuta es una flor andina, es una flor que crece en los Andes peruanos, y hay aquí en Lima una universidad que se llama Enrique Guzmán y Valle, pero que es conocida con el nombre de la cantuta. Estos familiares de las víctimas de este caso, que fueron 9 estudiantes universitarios y un profesor, fueron detenidos y desaparecidos en el 1992. Y su causa se convirtió en una causa prácticamente nacional por búsqueda de verdad y justicia. Ellos también encabezaron muchas veces las marchas por la democracia, y todos la hemos reconocido como una voz de alerta cada vez que ha habido algún intento de mermar la democracia en nuestro país. En el gobierno de transición se generaron nuevas situaciones, y también se dieron algunas políticas de cambio. Durante mucho tiempo las cuotas de participación política de las mujeres era el 25%, y en el gobierno de transición y
y luego se generó el 30%. No la paridad, aumentaron un 5%, lo cual nos quiere decir también de que las mujeres podemos pelear mucho, como en otros países, por la democracia, pero luego a veces los movimientos son cíclicos y bajamos la guardia y dejamos que también nuestras banderas comiencen a ser rezagadas. Una de las banderas principales del movimiento de mujeres durante la transición era lo que no es bueno para la democracia, no es bueno para las mujeres. Aunque tal vez debería decir lo que no es bueno para las mujeres, no es bueno para la democracia. Entonces, claro, había ahí, encontramos de que hay algunas situaciones que se van dejando las banderas propias de las mujeres. Viene luego las elecciones, comienzan los gobiernos democráticos, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de Alan García y actualmente estamos en este gobierno de Ollanta Humala. Pero antes de ingresar al gobierno de Ollanta Humala hubo también una posibilidad de retorno de los fujimoristas al poder, encabezados por la hija de Alberto Fujimori. En estas últimas elecciones, el año pasado, cuando Ollanta Humala queda para disputar la segunda vuelta con la hija de Alberto Fujimori en poder, y siendo la única plataforma de lucha de la hija de Alberto Fujimori, de Keiko Fujimori, la libertad de su padre comenzó a movilizarse y el movimiento Mujeres Dignidad No a Keiko encabezó nuevamente la lucha por un no regreso al pasado, y poco a poco nosotros veíamos cómo salía una marcha de 50 personas, al siguiente, a los 3 o 4 días volvía a salir la marcha, ya eran 100 personas, luego eran 300 personas, luego 500 personas, y culminó con una gran marcha a la cual